Muchas gracias, queridos amigos. Un gusto estar con ustedes. Y cuando no estamos, la verdad que los extrañamos. Señor conferencista invitado, ministro de Transporte y Obras Públicas, don Víctor Rossi. Señora ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz. Señor ministro de Trabajo, don Ernesto Murro. Señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Enzo Benech. Señora ministra de Turismo, doña Lilian Quechichán. Señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García. Señor vicepresidente de ADM y rector de la Universidad de la Empresa, contador Roberto Bresso. Señor secretario general de ADM y tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner. Autoridades nacionales, representantes, embajadores de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales que hoy nos acompañan, señores de los medios de comunicación que aquí están, gracias por acompañarnos y por estar aquí, señores decanos, docentes y alumnos de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, señoras y señores, permítanme, sin que esto sea ninguna discriminación, saludar especialmente a mi amigo el doctor Ignacio de Posadas, que hoy nos acompaña. Hace tiempo que no estás y te extrañamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Lo mismo para el señor Juan Salgado, un amigo de vida que hoy viniste. Gracias, Juan, muchas gracias. Y lo mismo para el doctor Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia, gran amigo. Así que, señoras y señores, todos los que están acá, muchas gracias por venir con nosotros. Permítanme decirles que todos estos días, estos últimos días, con la venida del G20 a la Argentina y lo que eso significa para nuestro país, abrir las fronteras para que vengan soldados de otras naciones a proteger todo este evento, decíamos que este es un gran evento, no solo para el mundo, no solo para Argentina, sino también para nuestro país. Es muy importante que el mundo sepa dónde está Uruguay y quiénes somos nosotros. Lo segundo que les quería comentar, antes de darle la palabra al ministro de Transporte, es que cuando uno ve los diarios, escucha las noticias y ve lo que está pasando en el mundo, de golpe se da cuenta que vivimos en un gran país. Vivimos en un hermoso país que le compite a cualquier país del mundo, que tenemos la mejor gente que son ustedes y todos los uruguayos, y que no lo defendemos como debemos defenderlo. Cada cosa que queremos llevar adelante, siempre algo o alguien se interpone y nunca llegamos. Y eso es culpa de nosotros. Créanme lo que les digo. Estamos llegando a fin de año, vamos a iniciar un nuevo año y creo que es buena oportunidad para cambiar nosotros nuestra actitud respecto de nosotros mismos, respecto del país que tenemos y que lo hemos concebido nosotros y respecto de lo que queremos hacer. Nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Eso está dicho y muy claro. Créanme lo que les estoy diciendo y realmente es nuestro pensamiento y así lo vamos a hacer este año y el próximo año. Este local, este año se cierra, se termina, se tira abajo y se van a hacer edificios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ya hace meses que tenemos el próximo local, que se los quiero informar para que ustedes lo sepan. A partir del año que viene vamos a estar en el Radisson Victoria Plaza Hotel. Y cuando ustedes pregunten dónde van a estacionar, hay 2 estacionamientos para todos los que nos acompañen el próximo año. Así que yo les estoy diciendo, no, las cosas hay que solucionarlas y eso es lo más importante. Yo les deseo a todos ustedes que esto es prácticamente nuestra despedida. Sin embargo, para el 19 de diciembre confirmó el cierre de nuestro ciclo el señor presidente de la República para
cerrar el año 2018. Y ahí va a ser el final. Lo que vamos a tener antes es otro evento y la fiesta de gala, la cena de gala de nuestra asociación. Si no nos vemos, felicidades para ustedes y que tengan un muy buen año. Señor ministro, lo invito a usted a dar la conferencia y gracias por acompañarnos. Bien, como es habitual, el presidente de ADM hace entrega al ministro Rossi de una obra de artista plástico nacional como forma de testimoniar su pasaje por la Asociación de Dirigentes de Manga. Bueno, hoy tengo que hacerles un pedido más que especial. Ustedes han notado que hay además un sonido especial tratando de mantener lo más refrigerado posible el ambiente con una jornada de una temperatura inusitada para esta época del año. Así que más que nunca les vamos a pedir, por favor, hacer silencio, porque a los sectores más alejados del salón se le puede dificultar escuchar con claridad lo que tiene para exponer el ministro. Desde ya muy agradecido y paso a solicitarle el uso de la palabra al ministro de Transporte y Obras Públicas, señor Víctor Rossi. Adelante, ministro. Bien. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que es una responsabilidad compartir con ustedes este tiempo y elegir el tema para compartir, para poder tratar de ampliar en la información que normalmente se maneja en forma pública. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene la función de promover y facilitar la actividad de transporte y la actividad logística del país. Y para eso, la tarea principal es impulsar y acompañar el proceso de desarrollo de la infraestructura en general, en las distintas áreas, en los distintos rubros que interesan al desarrollo económico del país. Es muy difícil, o por lo menos para mí, es muy difícil dar un panorama general de la evolución del trabajo por mejorar la infraestructura. Hace unos días atrás nosotros hacíamos un repaso donde dábamos alguna información sobre la situación del Sistema Nacional de Puertos, la aprobación reciente del plan maestro, del nuevo plan maestro que nos orienta hasta el 2035, las obras que se llevan adelante actualmente en el Sistema Portuario Nacional, los proyectos de inversión que promovidos por particulares se están analizando y en algunos casos van avanzando en su consideración para seguir enriqueciendo la infraestructura del país. Estamos en una época donde apuramos el paso de la Dirección Nacional de Hidrografía para seguir completando las obras que tenemos en La Paloma, en Punta del Este, en Piriápolis, en Juan Lacase, en la zona de Nueva Palmira. Estamos contentos, y así lo expresábamos, respecto al funcionamiento del Comité de la Hidrovía Paraná-Paraguay, porque ha cambiado sustancialmente y en estos últimos 3 años ha tomado un ritmo regular con el funcionamiento de las comisiones que han redundado ya en algunos beneficios al interés del desarrollo portuario del Uruguay. Hay otros temas que se siguen discutiendo, pero que están acompañados, por ejemplo, de que recibimos la información que el dragado del río Uruguay está a punto de culminar y que el esfuerzo de la Comisión Administradora del río Uruguay está culminando en esta primera etapa, que en muy pocos días
seguramente será confirmado que se ha concluido el dragado en las zonas duras del canal de Martín García y que ya en poco tiempo vamos a poder estar logrando un objetivo histórico que estaba aplazado desde muchos años, de poder navegar en el Martín García a la misma profundidad que en el canal Mitre. La Dirección Nacional de Transporte está abocada al estudio de la nueva configuración necesaria y posible de los transportes de carga, de los camiones, para poder incidir positivamente en el costo de los fletes, y que existe ya aprobado y entrará en vigencia en forma obligatoria para todos los transportistas de carga en muy pocos días, el SITRAC, un sistema de control electrónico del recorrido, la carga y las condiciones de transporte que se realizan por camión, y que además pondremos en ese momento en forma obligatoria la vigencia de la guía de carga, que ustedes saben es un instrumento muy útil, muy importante, pero que en forma experimental se ha venido aplicando en estos últimos par de años. Sin embargo, hoy elegimos tratar de hacer algunos comentarios referidos al Sistema Nacional de Infraestructura, en que estamos, cómo se ha manejado el Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad en la administración de estos 8.000 y pico largos, casi 9.000 kilómetros de carreteras que están en todo el país, que son elemento fundamental para el transporte de la producción nacional y que son responsabilidad en su mantenimiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Queríamos abordar este tema porque nos parece importante saber que se ha decidido en este periodo de gobierno hacer un esfuerzo especial, un esfuerzo distinto para el mejoramiento de la infraestructura vial del país. Esos 8.000 y pico de kilómetros, esos 9.000 kilómetros de carretera, se han venido manteniendo en los últimos años sin demasiados cambios. Es cierto que existe un volumen importante de rutas que son urbanas, calles urbanas, caminos urbanos, rutas departamentales y caminos rurales que son responsabilidad de las intendencias municipales del país en lo fundamental. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, desde el principio del periodo, en acuerdo con las intendencias, ha dispuesto apoyar estos trabajos a través del Fondo de Desarrollo del Interior, de programas con financiamiento especial de organismos multilaterales de crédito, y en lo que tiene que ver con la caminería rural y con la caminería forestal, programa 370, con el apoyo de partidas que desde el Poder Ejecutivo se transfieren y que a esta altura han sido ejecutados alrededor de 165 millones de dólares. Esta es una tarea en la que no participa el Ministerio de Transporte, pero que me parece importante señalar. Hay un esfuerzo para atender la caminería departamental y rural. La responsabilidad del Ministerio de Transporte es cómo somos capaces de recuperar, rehabilitar, mejorar y mantener la caminería a nivel nacional. Si analizamos la densidad de la caminería nacional y lo comparamos con la superficie del país, la verdad es que nos da un coeficiente que nos permite compararnos con el mundo. Por cierto, hay
una mitad que puede dar coeficientes superiores al que logramos nosotros y otra mitad que está por detrás de nosotros. Si relacionamos ese coeficiente y esta densidad de la caminería, agregándole el factor de la población, entonces el índice mejora sustancialmente y aparece el Uruguay en lugares preferentes respecto a América Latina, por ejemplo, donde seguramente los índices nos ubican en una segunda, tercera posición y donde incluso esto es reconocido por las entidades internacionales que analizan las condiciones de competitividad de los países. Pero muchas veces el mantenimiento de esta red ha llevado a afirmar que no es necesario construir nuevas rutas, que no es necesario construir nuevas opciones y en algunos casos incluso la construcción de algunas nuevas rutas ha sido criticada diciendo que eleva el valor patrimonial de la red vial en el país, pero que compite con el mantenimiento de esa red vial. Y sí, los recursos que se dedican a una cosa difícilmente se puedan dedicar al mismo tiempo a otra. Pero uno dice, tarea prioritaria, la del mantenimiento de la red vial nacional existente, pero además la necesidad de promover proyectos que completen esa red vial, que la hagan más eficiente y que le den más posibilidades al Uruguay. ¿Qué sería, por ejemplo, el área metropolitana si no se hubiera concretado hace unos años la perimetral, la ruta 102? ¿Cómo nos estaríamos arreglando para comunicarnos entre el este y el oeste? ¿Qué sería si pudiéramos habilitar y facilitar en más de 100 kilómetros la conexión de una zona noreste del país, como Bichadero, con la capital del país, a través de la Ruta 6, habilitando al uso ese puente importante ya construido, que es el puente del kilómetro 329, pero todavía insuficientemente conectado? ¿Qué sería para toda esa zona este del departamento de Salto, de Paysandú, el sur del departamento de Artigas, si pudiéramos culminar la Ruta 4 y conectarla como está proyectada con la Ruta 5 a la altura del departamento de Durazno? ¿Se agregarían nuevas zonas a la producción del país y al desarrollo del país si pudiéramos sustituir la balsa de la Charqueada por un puente, prolongación de la Ruta 19? ¿Se mejoraría la circulación en el área metropolitana si la perimetral la pudiéramos culminar haciendo más corta la conexión con la Ruta 1 al oeste, o procurando desembocar hacia el este, hacia la zona más densamente poblada del departamento de Montevideo, desde Camino Maldonado y la Ruta 102? Bueno, son preguntas que creo que a poco analizar se responden. Y eso es parte del proyecto que tenemos que fijar para el desarrollo de nuestra vialidad. Tenemos que fijarnos objetivos que nos permitan, mientras vamos superando el nivel de mantenimiento de la red existente, plantearnos objetivos que debemos procurar ir alcanzando progresivamente para darle mayores posibilidades al país. Durante todo este periodo
las cargas desde el año 2000 en adelante, las cargas en el país se han multiplicado por 5. Esto ha significado porque ha habido un aumento prácticamente en todos los rubros, pero fundamentalmente en el sector de granos, donde la multiplicación ha sido, según la zafra, de 3 a 5 veces, y en la madera, donde se ha multiplicado por 7. Pero además de multiplicar el volumen de carga que se transporta por las rutas, ha crecido y se ha multiplicado por 6,8, casi 7, los kilómetros recorridos en esa red vial. Eso, por cierto, ha afectado las rutas y ha reafirmado este objetivo que venimos insistiendo en subrayar, de que tenemos que hacer un gran esfuerzo de mantenimiento de la red existente. Pero hay rutas que son parte de la red existente y que por muchos años no merecieron atención de parte de los ciudadanos, de parte de los usuarios, y que hoy aparecen prácticamente demolidas, prácticamente destruidas, porque no tienen una estructura suficiente para soportar ese aumento de intensidad y ese aumento de volumen de la carga que por ello se transporta. Por eso, el mantenimiento de las rutas no es en todos los casos, hablar del mantenimiento no es en todos los casos hablar de lo mismo. En algunos casos es mantener las rutas realizando determinado bacheo. En otros casos es necesario remover desde la base esas rutas, realizar una base nueva para colocar sobre esa base nueva una capa de rodadura que esté en condiciones de dar mejor respuesta a las exigencias de la demanda hoy. Siempre en todos los casos se necesita tener proyectos, se necesita disponer de los recursos, se necesita trabajo y se necesita tiempo. Y las obras de infraestructura no pasan desapercibidos. Y durante el tiempo de trabajo muchas veces se convierten en molestias que no hay más remedio que procurar soportar, disimular, porque el Uruguay en la mayoría de los casos no tiene la posibilidad de habilitar alternativas y las rutas deben reconstruirse mientras se permite la circulación de las cargas y de la circulación de los ciudadanos que las necesitan. Este no es un problema nuevo, aunque ha tomado en los últimos tiempos otro carácter, otro acento. Basta recordar los artículos de prensa de 1987, 1990, cuando se había aprobado recientemente la ley forestal y se advertía la necesidad de adecuar la infraestructura existente. Desde entonces, lejos de avanzar para dedicar más recursos, por el contrario, el tiempo fue transcurriendo y trabajosamente se mantuvieron los mismos niveles de inversión que se habían venido sosteniendo a lo largo de la historia del país. Mientras tanto, la carga crecía. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ser ministros en el año 2005-2010, nuestros objetivos más importantes estuvieron vinculados, por ejemplo, a lograr la conexión, la terminación de un puente que hacía 7 años que estaba parado, el puente sobre el río Santa Lucía en la Ruta 1. Y a partir de ahí, de poder terminar ese puente, poner en marcha efectivamente la doble vía de la Ruta 1, cosa que se logró en ese entonces hasta la radial de Tarariras. Otro de los objetivos fue la construcción de la perimetral, que se terminó en el periodo y que desde luego la vida y el uso confirmó su vigencia.
creció el patrimonio vial del país, pero sin embargo no mejoró el mantenimiento, la conservación de las rutas en el país. Y eso fue comentado y en algunos casos hasta llevó a alguna discusión. Cuando el segundo gobierno del Frente Amplio, que ocupó el ministro Enrique Pintados, se mantuvo la misma tendencia. Se habilitó el segundo puente sobre el río Santa Lucía, una obra muy importante. Se concretaron varios cruces de tránsito y de pasajeros en distintos puntos del país. Y en el año 2013 se alcanzó, dentro de la línea habitual de inversiones anuales, sin embargo, el récord de inversión anual. Sin embargo, el mantenimiento fue insuficiente también. La carga crecía y se generaron algunos puntos críticos en algunas rutas del país que necesitaban una transformación desde la base. Por eso, cuando llegamos en este segundo periodo de gobierno, el presidente de la República anunció un esfuerzo de inversión extraordinario en infraestructura de más de 12.000 millones de dólares en las distintas áreas que tienen que ver con la infraestructura y particularmente en lo que tiene que ver con la caminería y muy especialmente en lo que tiene que ver con las rutas nacionales, una cifra de 2.360 millones de dólares para aplicar en el quinquenio. Al comenzar el año 2015, seguimos con el presupuesto tal como estaba definido y se pretendió fundamentalmente darle atención a esos puntos críticos que se habían marcado en algunos lugares del país, como es el caso de la Ruta 55, como es el caso de la Ruta 25, todos puntos donde estaban muy requeridos por el transporte de madera a las plantas de celulosa que estaban funcionando. En abril del 2016, el Uruguay pasó una situación, la verdad, que fue muy lamentable, no solo por los daños que se generaron en la zona de Dolores, sino por las consecuencias que afectaron al conjunto del país. Yo, por ejemplo, para dar idea de la conmoción de ese año, puedo decirle que en ese mes de abril del 16, el consumo de gasoil en el país fue de la mitad, el 50% de que lo que normalmente se consume cualquier mes normal. 100 días de ese año 16 tuvieron paralizados los trabajos de la construcción. Y esto, desde luego, generó perjuicios tan importantes como que fueron barridas algunas rutas, como un tramo de la Ruta 21, un tramo de la Ruta 22, o fueron desestabilizados puentes, algunos de ellos que no teníamos la menor idea de que íbamos a tener que sustituir, como fue el puente de la Coronilla en la Ruta 9 o como fue el llamado Puente Blanco en la Ruta 1. Esto implicó un punto de partida que, por cierto, no resultó fácil para llevar adelante ese programa especial de inversión que el Poder Ejecutivo había resuelto para la vialidad. Ese programa estaba integrado de 1.620 millones de dólares que iban a surgir del propio presupuesto del Ministerio de Transporte, del aporte de la Corporación Vial del Uruguay, que como ustedes saben es una sociedad anónima, propiedad del Estado y que funciona en el marco de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y de las concesiones privadas vigentes de la Ruta 5
y la Ruta 8. Y el resto, unos 740 millones de dólares, en ese entonces se planificaba que pudieran ser cubiertos a través de 7 u 8 proyectos de participación público-privado, que contábamos con que las rutas que pudieran incluirse en estos proyectos pudieran no solo ser rehabilitadas, sino mantenidas hasta por un periodo de 20 años. Ustedes saben cuál ha sido la historia de esas asociaciones público y privado. La verdad es que no puedo descartar que no haya habido infelicidad en alguna de las decisiones que nosotros tomamos para promover estos proyectos. Por otra parte, también hemos ido aprendiendo que las empresas que respondieron positivamente a estos llamados también están en un proceso de aprendizaje. Pero la verdad es que también se pusieron de manifiesto algunas insuficiencias que la ley o la reglamentación de la ley establece en este mecanismo. Por ejemplo, una vez que están las asociaciones público-privadas adjudicadas, el tiempo para concretar el cierre financiero es un negocio entre el particular, que ha sido el adjudicatario, y el financiador, que también es otro particular, sin que la ley tenga previsto la participación del Estado, salvo para dejar sin efecto el llamado. Y dejar sin efecto el llamado significa comenzar de vuelta. Por lo tanto, siempre procurando canalizar ese esfuerzo, va pasando el tiempo y la verdad es que hemos encontrado dificultades para que se pudieran poner en marcha estos instrumentos en los cuales habíamos depositado tanta confianza. Nosotros podríamos, y si hay interés y alguno lo pregunta, podríamos dar más detalles sobre este tema de las asociaciones público-privadas. Seguimos pensando que es un instrumento que el Uruguay necesita para hoy y para el futuro. Seguimos pensando que hay que perfeccionarlo, seguimos creyendo que hay que poner la fecha de inicio de las obras como una de las condiciones para garantizar cuál es la culminación y el tiempo de culminación de esa participación, de esa negociación en el plano financiero. La participación público-privado tiene previsto atender 1.210 kilómetros de rutas nacionales en el país y vamos a continuar trabajando en ellas. Hay una primera participación público-privado que ya se está ejecutando con éxito, con buenos resultados, y hay varias que están a punto de lograr el necesario cierre de financiamiento, que tiene, claro, los bemoles de que es un financiamiento por 20 años, 21 años, 22 años. Sin embargo, a pesar de este retraso, el plan de mejoramiento y rehabilitación vial no se rezagó. Y no se rezagó porque encontramos la alternativa para disimular, no para sustituir el esfuerzo de las asociaciones público-privadas, que es imprescindible, pero sí para disimularlo. Y logramos hacerlo a través de optimizar el trabajo entre la Corporación Vial, la CND, el Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad. Optimizar el trabajo significó que, encontrando la posibilidad de entendernos en cuanto a los objetivos comunes, la Corporación Vial del Uruguay pudo obtener un mayor monto de financiamiento,
financiamiento que ellos administran, procesan licitaciones con mucha eficiencia, en tiempo bastante ajustado, cobra y controla los peajes y hasta el momento, en el correr de este periodo, han concretado 144 contratos de obra. En este momento están en curso 20 licitaciones y la Corporación Vial del Uruguay, a través de su esfuerzo de financiamiento, ha logrado transferir más de $1.000 millones de aporte al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para las construcciones en vialidad. De esos más de $1.000 millones, 450.000 millones fue el resultado de emisiones que la CND promovió en bolsa y que fueron colocados con muy buena respuesta en la plaza. Este apoyo nos ha permitido desarrollar el plan comprometido y el plan avanza gradualmente en todas las rutas nacionales. Hemos eliminado los puntos críticos, vamos extendiendo el mantenimiento en una forma sistemática y programada. Hemos sustituido la base de muchas rutas y seguiremos sustituyendo en el futuro la base de muchas rutas que estaban en la categoría secundaria o terciaria y no estaban en condiciones de dar los servicios que demandaba el Uruguay hoy. Hemos fortalecido y mejorado las rutas primarias e internacionales que tienen un porcentaje muy bueno y muy bueno de confort y de conservación. Más de 2.950 kilómetros de rutas han sido rehabilitados o construidas a nueva. 3.600 metros de puentes han sido construidos en este periodo. 881 metros de puentes están proyectados. Se han hecho 21 puentes nuevos o reforzados. Hay 16 puentes en obra y hay 18 ya planificados para iniciar. En lo que va del periodo de gobierno, ya superamos la inversión de $1.500 millones hasta la fecha. A eso tenemos que sumarle un proyecto que se llevará adelante con financiamiento de la Administración Nacional de Puertos, que es el proyecto del viaducto, que pretende ordenar el tránsito normal por la Rambla portuaria con el acceso de carga al puerto de Montevideo. Tenemos previsto para el año 2019 recursos para seguir el ritmo de inversión que ha alcanzado la Dirección Nacional de Vialidad en este periodo, que está por encima de los $500 millones anuales. Tenemos ya financiadas algunas inversiones acordadas de $152 millones en el centro del país y seguimos contando con que en algún momento podremos poner plenamente en funcionamiento esas rutas que están en los paquetes de la PPP. Hemos mejorado la seguridad en líneas generales, se están construyendo ampliación de los tramos de doble vía, hay terceras vías que se van tomando forma en la Ruta 9, en la Ruta 13, en la Ruta 5, se están reconstruyendo y ajustando a las exigencias de hoy las rotondas en el país, sustituyendo progresivamente las rotondas abiertas. Hay 9.000 nuevas luminarias instaladas, son
prácticamente un 25% de luminarias del total de las que ya estaban instaladas. Se está renovando y mejorando en forma permanente la señalización tanto horizontal como vertical. En la actualidad, las evaluaciones nos muestran avances sobre el estado de las rutas que poco a poco van recuperando la confianza por parte de la opinión pública. Hemos estado durante estos tiempos, en estos años, permanentemente recibiendo determinadas demandas que surgieron primero como expresiones de una campaña anterior a las elecciones del año 2014 y que prácticamente hablaban de colapsos, de crisis, de que toda la red vial del país iba a caer en una situación de emergencia, pero que después han seguido haciendo comentarios que en algunos casos reflejaban las dificultades que recién hemos mencionado y que teníamos que ir superando con esfuerzo, con inversión y con tiempo, pero que en otros casos casi que se convierten en una verdad que no necesita demostración y que por lo tanto te ponen de manifiesto que supuestamente hay rutas que están en mal estado. Por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, un canal me hizo un reportaje respecto a algunos temas y me dijo, ¿y la Ruta 3 sigue llena de pozos? Y yo vi con sorpresa, digo, pero la Ruta 3, ¿dónde está llena de pozos? Porque la Ruta 3 es una ruta donde se ha hecho un gran esfuerzo y que la zona donde normalmente entre Trinidad y el Río Negro se deformaba, está siendo construida en hormigón y ya está muy avanzado el hormigón de esa ruta. Pero además se ha atendido a nuevo, por ejemplo, tramos que habían sido olvidados durante muchos años. La carpeta más vieja que tenía el país en la zona de la Ruta 3 al norte de Salto, y se llegó a la frontera y se está haciendo el bypass nuevo de acceso, y creo que debe estar terminado, de acceso a Bella Unión, y hay todo un programa de mejoramiento que sigue actuando y la ruta no está llena de pozos. Bueno, es de alguna manera ese tipo de expresiones la que nos convencieron de que hoy tenía que aprovechar para comentar con ustedes estas cosas y para que, bueno, revisen cómo va evolucionando el estado de la ruta. ¿Eso quiere decir que está todo resuelto y que ya no hay más problemas en la ruta? No, hay problemas y vamos a tener que seguir durante este periodo y durante los periodos futuros invirtiendo en un rango superior, porque se ha duplicado el rango de inversión anual que se dedica a las rutas nacionales. Pero las rutas están muy lejos de colapsar, cada vez están más lejos de colapsar y por el contrario, van a seguir mejorando progresivamente y para eso estamos trabajando. El trabajo, sin embargo, no es un trabajo solo del Ministerio de Transporte, de la Dirección de Vialidad, de sus funcionarios y de sus ingenieros. Recién yo destacaba la colaboración en el financiamiento que nos resultó imprescindible para mantener la meta de 2.360 millones de inversión en el periodo que nos dio la Corporación Vial del Uruguay y la Corporación Nacional para el Desarrollo. Pero no hubiera sido posible los resultados que hasta hoy hemos logrado y no sería posible el volumen de obras que están realizándose en el Uruguay hoy y que se van a realizar durante el año 19 si no hubiéramos contado con la confianza de las empresas de la construcción vial. Las empresas creyeron
en este plan, se prepararon para trabajar en este plan y se equiparon para poder participar en este plan. Es muy importante la organización de la gestión, que les ha exigido calificarse. Es muy importante la incorporación de equipamiento y de tecnología para realizar hoy en el Uruguay lo que no se hacía hasta hace pocos años atrás. Y eso ha significado no solo creer en el plan, sino hacer un esfuerzo de inversión muy importante en maquinaria que se ha incorporado al país y que ya es un patrimonio en maquinarias del país, y también en la preparación del personal técnico para llevar adelante esas nuevas tecnologías. Debemos reconocer este esfuerzo, que además fue acompañado por una actitud positiva permanente de la Cámara de la Construcción, y aprovechamos a agradecer el aporte que permanentemente ha hecho el presidente que está dejando el cargo, el compañero, el amigo Ignacio Otegui, porque la verdad es que recurrir a la Cámara de la Construcción era una buena puerta de entrada para poder abordar cualquier dificultad, cualquier tema, y para procurar encontrar los entendimientos necesarios. Queremos aprovechar para desearle la bienvenida y una muy buena gestión al ingeniero Diego Nil, que lo hemos visto acá presente y que va a ocupar la presidencia de la Cámara en el futuro inmediato. Y queremos terminar haciéndole un par de comentarios. Muchas veces nos dicen por qué se hacen inauguraciones a fin de año. En el caso nuestro, ¿por qué se hacen inauguraciones al fin del periodo, cuando ya está terminando el periodo? Y bueno, porque las obras llevan un tiempo, los proyectos, los llamados, frecuentemente 18, 24, 36 meses de obra, y bueno, es más o menos a fin del periodo, más o menos a fin de año, que generalmente se concretan estas obras. Y la verdad que casi todas las obras, todos estamos interesados en inaugurarlas, los empresarios, los que trabajan y nosotros desde el Ministerio de Transporte. Pero no toman todas las inauguraciones la misma trascendencia. Más que nada es tomar una copa de vino, un apretón de mano y seguir adelante, porque al otro día hay otra obra que seguir construyendo. Pero hay algunas obras que por distintos motivos toman una cierta relevancia y que queremos hoy compartir con ustedes. Vamos a inaugurar el 12 de diciembre el tramo de doble vía de la Ruta 8 entre Pando y la Ruta 11. Esa obra, una vez inaugurada, seguirá con el trabajo de la doble vía en el bypass de Pando, José de Lía, y culminará el trabajo de la 101 hasta el aeropuerto, también en doble vía, hasta el aeropuerto de Carrasco. Y quiero hacer esta mención a esta inauguración, porque la obra es muy importante, porque es una obra que está pensada para la carga, pero también está pensada para complementar y acompañar la tendencia a la saturación que en temporada de verano tiene la interbalnearia, pero sobre todo porque queremos recordar a Eber González, que es el propietario de Collier Sociedad Anónima y que es, si tuviera que elegir un ejemplo de empresario de la construcción, preocupado, por cierto, por su trabajo, por su resultado, pero preocupado por las obras y por el país, es el ejemplo de Eber González, que lamentablemente nos abandonó hace relativamente poco tiempo,
y que lo vamos a extrañar mucho. Y por último, porque se convirtió en un símbolo de si se podía o no se podía la Ruta 30. Y el 26 de noviembre, el lunes próximo, vamos a inaugurar el primer tramo de la Ruta 30 que le da a los vecinos de Artigas lo que ellos siempre reclamaban, la posibilidad de ir desde la Ruta 5 a Artigas por una ruta de primera. Pues Artigas ya tiene terminada una ruta de primera desde la Ruta 5 a la ciudad. Pero además ya están en marcha y ya están en ejecución los 4 tramos que están concedidos para el mejoramiento del resto de la ruta entre Artigas, entre El Chiflero y Bella Unión, pero además están trabajando 2 proyectos que engloban el Puente Cuaró, el Puente Tres Cruces, La Bomba y bueno, tendría que leer todos los 5 puentes que están ejecutados y muy avanzados en este momento y que queremos visitar el próximo 26. Creo que se está trabajando mucho, se está trabajando con entusiasmo y pensamos poder seguir en el año 19 para dejar el país mucho mejor en materia de infraestructura carretera, pero además con el convencimiento de que aparte de un sistema en marcha, tenemos que avanzar para convencer que esta es una tarea permanente que el Uruguay va a tener que tener presente, porque permanentemente tendremos que seguir manteniendo las rutas existentes, mejorando muchas de ellas y construyendo nuevas rutas para seguir avanzando en el desarrollo del Uruguay. Por ahora, gracias. Buenas tardes para todos. Ministro, usted lo anunció en su presentación, hizo referencia a los 12.000 millones de dólares de inversiones que se pretendía hacer. Y yo lo recuerdo, el 27 de julio de 2015, a 5 meses de asumir el gobierno Tabaré Vázquez, finalizado el Consejo de Ministros y en conferencia de prensa, Vázquez anunció la aprobación de la inversión récord de 12.370 millones de dólares para el programa de infraestructura que será desplegado, decía el presidente, durante el periodo de gobierno. Mirando que ya ha transcurrido el 67% del gobierno, del periodo de gobierno, 2/3, y lo que se ha ejecutado a veces, la percepción, no lo afirmo, simplemente lo planteo, da la sensación de que la montaña parió un ratón en relación a los 12.370 millones de dólares. Bueno, la verdad es que habría que analizar los 12.000 y pico de millones de dólares, en qué rubro están, y usted se va a encontrar con la sorpresa de que el porcentaje de ejecutado está muy por encima del 50 y 60%, y en algunos casos está muy próximo al 100%. Acá tengo al amigo de OPP que está, lo tienen que tener atado para que no salte a contestar. Pero yo le diría lo siguiente, él puede hacer algún comentario si quiere, pero yo no voy a hacer referencia a lo que corresponde a otros ministerios, a otras áreas, pero sí voy a hacer referencia a lo que corresponde al Ministerio de Transporte. Y obras públicas, ¿no? Recién le dije que en el presupuesto de carreteras hay comprometidos 1.360 millones, le dije que llevamos ejecutados más de 1.500 y le dije cuáles eran los rubros que iban a estar en ejecución, algunos de los que están en ejecución. Pero además, en esos 12.000 millones hay 500 millones de la Administración Nacional de Puertos, que el problema es que se pase,
porque tenemos el Muelle C, tenemos el Puerto Capurro, tenemos el viaducto que, como anunció, lo está haciendo la ANP, todo el proceso de reordenamiento del acceso norte y la circulación en el puerto de Montevideo, y tenemos 360 millones del ferrocarril, de los cuales, yo no lo iba a decir, pero usted, el 18 de diciembre vamos a inaugurar el tramo de Fosén 1 entre Paso de los Toros y Rivera, ya terminado, donde se van a establecer de inmediato servicios, se va a restablecer el servicio de pasajeros entre Tacuarembó y Rivera. Está en marcha y funcionando el Fosén 2, que es la línea del litoral que sale de Piedrasola, Salto, pasa por Queguay, Salto Paysandú, pasa por Alcorta. Y estamos en este momento esperando el dictamen del Tribunal de Cuentas para poner en marcha el ferrocarril central, que supera con creces ni cualquiera de estas cifras que se han manejado. ¿Tiene inconveniente en...? No tengo ningún inconveniente, al contrario. Salió Torreira a marcar fuerte. No, una frase nada más. Gracias. A mitad de año, en ocasión de la visita de la señora princesa de Bélgica, hicimos una presentación pública donde hicimos un primer avance de cómo viene el plan de los 12.300 millones de dólares. Establecimos allí que hay algunos ajustes originales de un porcentaje entre 5 y 10%, y el avance es paralelo al avance del tiempo, es decir, venimos en el cumplimiento adecuado y razonable del plan establecido. Va a haber en breve, primeros meses del año que viene, una nueva revisión y será publicitado. Bien, vamos con una pregunta que envía a través del WhatsApp el contador Víctor Ricardi, que tiene una denunciación a propósito del anteproyecto para realizar en el ex dique Maguá determinadas obras, dice el contador, y recuerda: puerto para el arribo y salida de buquebús, un hotel, otras obras que muy bien le vendría, reitero, dice el contador, a la zona de la Rambla Sur. Bueno, dicho proyecto tiene resistencias a nivel parlamentario, por lo que su concreción es difícil. Pregunta: señor ministro, ¿este proyecto ya está descartado por el gobierno? ¿Puede llegar a concretarse, quizá con alguna modificación que cambie la opinión de nuestros legisladores? Yo le agrego aquí al contador Ricardi y a la pregunta que no solamente ha habido resistencias a nivel parlamentario, sino que ha habido movilizaciones de vecinos en torno al tema también del dique Maguá, no apoyando por lo menos lo que se conoció de este anteproyecto. La pregunta concreta es si ya lo descarta el gobierno. Se conoció muy poco, porque el proceso de discusión se generó antes de que efectivamente hubiera un proyecto terminado, y se desarrolló el proceso de discusión en el Parlamento, y el Senado votó afirmativamente, la Comisión de Diputados votó afirmativamente, y en ese momento hubo una serie de decisiones, también políticas, que postergaron el proyecto. Pero la observación me pareció entender que la más fuerte era si correspondía o no la enajenación de algunos padrones que no eran costeros, porque independientemente de la ubicación que tuvieran hoy, en el futuro iban a ser sustituidos por un relleno que iba a constituir la nueva costa, además de las obras de muelle y las escolleras de protección, que eran las que iban a hacer posible el puerto, y que todo eso pasaba a propiedad del Estado uruguayo. Pero yo diría, respecto a la pregunta, si el proyecto era bueno antes, y si a mí me parecía que era un proyecto importante para Montevideo antes, más allá de esos desencuentros, bueno, si se encuentra la forma de superar las resistencias legítimas y de construir una buena cosa para Montevideo, por cierto que todos vamos a estar abiertos a considerarlo.
No es el único lugar, pero es un lugar importante y a mi entender era un lugar apto. Puede haber otros lugares, los estamos mirando. ¿Es necesario ese puerto? En el futuro inmediato va a ser necesario porque queremos darle óptima atención a los turistas tan importantes que vienen desde Argentina y porque además queremos no interferir el crecimiento y fortalecimiento del transporte de la carga en el puerto. Y esto es, tenemos un cruce de 18 y Ejido justamente entre el camino a Buquebús y la circulación dentro del puerto. Ministro, usted hizo referencia especial a la modalidad de las PPP y usted ha sido públicamente en más de un momento crítico con los tiempos y demás. ¿Es un tema, lo complicado es la estructura jurídica o es la implementación? ¿Se puede mejorar, digamos, el funcionamiento, la adjudicación y la puesta en marcha de las PPP? Yo pienso que tal vez hasta se pueda mejorar solo con ajustes en la reglamentación. Más, algún ajuste ya se ha hecho y pienso que lo que está faltando fundamentalmente es relacionar el cierre financiero con la fecha de inicio de la obra. Porque si no, quien fue adjudicatario de la obra y está negociando con una entidad financiera, hasta puede dilatar buscando la mejor oportunidad de llevar adelante el proyecto y el Estado ha perdido la posibilidad de incidir porque no está prevista en la ley ni en el decreto. Si se estableciera la fecha de inicio de la obra, ya se sabría que quien se presenta con financiamiento mejor o peor tiene que iniciar la obra en determinado día. Bueno, también por aquí hay muchas preguntas, ministro, que de una u otra manera nos llevan al tema UPM, porque se le dice que habló solamente del tema de rutas nacionales en su exposición y dejó de lado el tema de las vías férreas. Y sobre el tema de las vías férreas y UPM hay como un gran paquete de preguntas. ¿Qué le parece si empezamos un poco con lo que es la realidad hoy? Hace pocos días atrás sabíamos que la oposición había decidido llamar a algunas autoridades de UPM porque se sigue quejando de que como no obtiene ningún tipo de información de parte del gobierno, si no la obtiene de UPM, prácticamente no saben si la obra se va a realizar o no. Y el último comunicado de la empresa daba a entender de que todavía estaba a la espera de que la movida la hiciera de una buena vez el gobierno uruguayo. Por lo menos hasta allí lo que teníamos en materia de información. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cuál es el presente de nuestra situación? Es decir, de lo que tenemos que poner nosotros para que ellos finalmente algún día digan sí, la obra se va a llevar adelante. Yo me puedo quedar toda la tarde. Cuando elegí un tema para hacer comentarios era respetando la sugerencia de la media hora. Pero tengo la tarde para conversar con todos los que quieran quedarse. Ahora, dijimos al empezar que habíamos hablado ya en otras oportunidades de otras cosas y que íbamos a concretarnos en vialidad. Sin embargo, nosotros, por cierto, que estamos trabajando y también con entusiasmo en el proyecto ferroviario en general y en el proyecto del ferrocarril que vamos a construir entre el puerto de Montevideo y Paso de los Toros. Pero siempre hemos dicho, desde el primer día, que ese proyecto era un proyecto que encajaba en la necesidad que tiene el Uruguay de recuperar el modo ferroviario y que lo íbamos a hacer con decisión de UPM o sin decisión de UPM. Obviamente, con decisión de UPM a favor, eso nos da el respaldo de 2.000 toneladas anuales de carga asegurada que el ferrocarril nunca tuvo en su historia. Por lo tanto, es un beneficio importante. Pero el proyecto es nuestra voluntad llevarlo adelante porque es la voluntad de dar un paso de verdad para construir un ferrocarril de este siglo. Lo demás, lo que anuncié incluso de Fosén 1, Fosén 2, fueron esfuerzos muy importantes, pero no dejan de ser reparaciones sobre una base anterior, una base del otro siglo. Así que nosotros en ese sentido estamos a las órdenes. En este momento el proyecto de ferrocarril a Paso de los Toros
se hicieron todos los trámites, se adjudicó y estamos prontos para sacar la resolución de adjudicación provisoria para una vez que el Tribunal de Cuentas intervenga. Esperemos que el Tribunal de Cuentas nos habilite y en ese momento firmaremos esta resolución y pasará el grupo empresarial a buscar el financiamiento necesario, ese cierre financiero, que en este caso, como consecuencia de un decreto que se sacó reglamentando la ley de PPP, en este caso sí tiene la posibilidad de ponerse en marcha la obra antes del cierre financiero. Y como ustedes saben, nuestra disposición es que las obras, de ir todo bien, se puedan empezar en los primeros días del año. ¿Alguna cosa más? Ministro, hay alguna pregunta que tiene que ver con la trazabilidad y con las caravanas, pero no del ganado, que no se ponga el ministro, sino de los camiones, y me refiero al sistema integral de control de transporte de cargas, ¿no? La trazabilidad de los camiones, si hay alguna pregunta que hace referencia a que está trancado el hecho de homologar a alguna de las empresas que quieren, digamos, competir con la tecnología en eso. ¿Cuál es la visión del ministro? La visión del ministro es sobre todos los temas igual. Es decir, el Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Transporte da absolutas garantías a todos los interesados en participar en estos procesos, cumpliendo con las reglas de juego, cumpliendo con las exigencias del pliego. Acá no hay nadie que esté trabado porque sí. Si hay dificultades, serán las dificultades que surgen del procedimiento administrativo. Nosotros pensamos que esto rápidamente le vamos a dar carácter obligatorio en cuanto se reúnan todas las condiciones y que a más tardar en marzo será un sistema que está vigente. El tema de quiénes son los proveedores de los aparatitos, bueno, ese es un tema que naturalmente genera competencias. Bueno, que gane el que tiene mejores posibilidades y ofrece mejores condiciones. Ministro, usted hizo referencia en su presentación, a un momento se alentaba una especie de apagón logístico por el crecimiento de la producción. El Uruguay tuvo hace 2 o 3 años una explosión física de producción. ¿Cómo fueron esas exigencias globales y cuál es un poco la planificación para que el Uruguay vuelva a crecer en producción física? No solo en madera, en agricultura, en lo que sea, en carne, en la generalidad de los productos. Bueno, por partes. Las condiciones para que pueda crecer la producción dependen de cosas, algunas que están en manos de los hombres, aunque sea de otros ministerios la competencia, y otras que ni siquiera están en manos de los hombres, como son la evolución del clima, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la cosecha del año pasado fue una cosecha mala, lamentablemente para todos. Esta cosecha de este año todo parece indicar que vamos a tener un mejor resultado y eso se va a redundar también en la mejor actividad, no solo de los transportes, sino también de los acopiadores, de los hilos, etcétera, etcétera. Así que desde ese punto de vista, bueno, hay que seguir trabajando y aportando por parte de los que saben. Del punto de vista nuestro, lo que nosotros tenemos que hacer es tener en las mejores condiciones posibles y con los menores costos posibles la infraestructura, que son rutas, pero no son solo rutas, son puertos también, son sistemas de acopio, silos, por ejemplo, que en algunos lugares nos preocupa poder ayornarlos para poder dar un servicio que sea competitivo, y en ese sentido las distintas áreas del Ministerio tienen esto como un objetivo permanente. Ministro, muchísimas gracias en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. El agradecimiento por su aporte, por el tema expuesto. Pero nada más. Lo liberamos y gracias, por cierto, también a Raúl Ponce de León por su presencia en este almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. A todos ustedes, que tengan una buena tarde, muy amables.